¿Qué pasa, Puerto Rico? Feliz domingo 22 de junio del 2025. Les habla la licenciada Roxana Soto Aguilú, la abogada motorizada, su senadora por acumulación del Partido Nuevo Progresista, haciendo estos buenas tardes motorizados que los he titulado Dilemas de opinión entre el acto y el cargo. Aproximadamente desde hace como unas 48 horas ha trascendido como un tema boga en las redes sociales que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, haya manifestado o celebrando mediante un tuit que se utilizaron efectivos militares de los Estados Unidos para hacer un ataque en unos puntos estratégicos en Irán. Y eso a su vez generó una gran generación de retroalimentación sobre si los Estados Unidos había declarado la guerra en Irán, si los Estados Unidos había solicitado a través del presidente de los Estados Unidos autorización del Congreso. Hemos tenido congresistas que han hablado en las redes sociales, particularmente del Partido Demócrata, indicando o cuestionando que el presidente de los Estados Unidos no pidió autorización congresional para declarar guerra. Otras personas, particularmente les voy a dar un ejemplo, que es la congresista del estado de Florida, que ella es republicana, Elvira Salazar. Ella ha mencionado que el operativo militar que se realizó por parte del gobierno de los Estados Unidos se llama el martillo a medianoche. Y de eso es lo que vamos a estar hablando, que son de los bombardeos que hizo a nombre del gobierno de los Estados Unidos, se realizaron en Irán. Pero, ¿por qué yo te voy a hablar de esto? Yo no soy, bajo ninguna circunstancia, estratega militar. Así que yo en esa parte no me voy a meter. Hoy yo lo que te voy a explicar a ti es el dilema que existe entre la interpretación de la Constitución, la resolución de autorización de guerra, los datos específicos que se aprobaron en el 1973 y sobre todo lo que se llama la autorización de uso de fuerzas militares en los Estados Unidos desde la presidencia de John Adams en el 1798. Eso es lo que yo te voy a explicar en este video. ¿Por qué? Porque a lo mejor si entendiéramos un poco la historia política, fuera de todas las personas que son expertas en materia militar, podríamos comprender qué es lo que está ocurriendo. Por eso es que estos Buenas Tardes Motorizados se llama el dilema entre las opiniones y el acto y el cargo. ¿Cuál fue el acto que está en controversia? Pues el acto que está en controversia son los bombardeos. Porque se dice, el gobierno de los Estados Unidos no tiene autorización hasta este momento, ¿verdad?, de haber declarado la guerra en Irán, por lo tanto no tenía que haberse inmiscuido allí, porque eso es un conflicto bélico entre Israel, Irán y sobre todo, ¿verdad?, el territorio de Gaza y las fuerzas pro-palestinas. Pero bueno, la Constitución de los Estados Unidos de 1772 tiene unos poderes enumerados para el Congreso y unos poderes enumerados para la presidencia de los Estados Unidos. Dentro de los poderes enumerados en el artículo 1 para el Congreso de los Estados Unidos está que dentro del balance de frenos y contrapesos es el Congreso el que autoriza y proclama, ¿verdad?, o publica la declaración de guerra. La última vez que el Congreso de los Estados Unidos hizo formalmente una declaración de guerra fue para 1942. Desde entonces nunca más la ha vuelto a hacer. El artículo 2 de la Constitución de Puerto Rico te habla sobre los poderes del presidente de los Estados Unidos, que muy bien te reconoce que él es el jefe de las fuerzas militares y del ejército de los Estados Unidos y de varios estados también. Por lo tanto, si él es el Commander in Chief, ¿hasta qué punto se extiende, de acuerdo al texto de la Constitución, la autoridad de un comandante y jefe de fuerzas militares determinar cuándo ataca, cuándo no ataca, cuándo hace un ejercicio de cooperación bélica con cualquier otra fuerza militar de cualquier parte del mundo que sea un estado soberano o no? Pero aún así, dentro de la doctrina de lo que son frenos y contrapesos, ustedes saben muy bien que lo que se buscaba bajo los padres fundadores de la Constitución de Estados Unidos es que no hubiese una concentración de poder en una sola rama de gobierno. Por lo tanto, ¿qué es lo que se buscaba? Pues se buscaba que aunque dentro del Poder Ejecutivo el presidente bajo el gobierno federalista fuese el jefe y comandante de las fuerzas militares, sería el Congreso
una vez consultado por la presidencia de los Estados Unidos, quien estaría declarando y promulgando oficialmente la declaración de guerra. Así que eso es un formalismo procesal. El cuestionamiento que ha ocurrido, bajo lo que yo voy a repetir, según lo ha publicado la representante del estado de la Florida, la congresista Elvira Salazar, sobre la operación Martillo a Medianoche que hizo los Estados Unidos en estos días, tiene que ver si el presidente se extralimitó en sus facultades constitucionales como jefe o primer comandante del ejército y las fuerzas de los Estados Unidos por no haberle consultado al Congreso y haber tenido el aval escrito de una declaración de guerra. Pues primero nos vamos a remontar al 1798. En el 1798 Estados Unidos tenía su segundo presidente, que era John Adams, que era federalista. De hecho, uno de los mejores pensadores y filósofos políticos de la historia norteamericana. El primer presidente de los Estados Unidos fue George Washington, pero quien fue su vicepresidente fue John Adams. Cuando George Washington deja la presidencia y entra John Adams a ser presidente, él es el primer presidente de los Estados Unidos que logra obtener lo que se llama una autorización de uso de fuerzas militares. Porque para aquel tiempo, cuando John Adams era presidente, en los Estados Unidos se estaban dando diferentes tipos de levantamientos. Ahí se hablaba de, por ejemplo, la ley de sedición, que era no permitir que la oposición hablara mal del gobierno y publicara, mediante el uso de la prensa, falsos testimonios sobre el gobierno. Pues se pasó una legislación sobre eso. Se pasó otra legislación que hablaba sobre la autoridad que se tenía, que para personas que no estaban naturalizadas en los Estados Unidos se pudieran deportar de forma automática, sin el debido proceso de ley, por entender que podían cometer actos terroristas contra la seguridad nacional. Pero entre otras cosas, ¿qué fue exactamente lo que hizo John Adams? Que necesitó que se activaran las fuerzas militares a nivel federal. Y ahí entonces es cuando nace o surge históricamente lo que se llama la primera autorización de uso de fuerzas militares, que es una especie como de convenio entre la presidencia y la legislatura o el Congreso de los Estados Unidos. Posteriormente, luego de 1798, ese tipo de entendimiento, que le vamos a llamar las autorizaciones de uso de fuerzas militares o la AUMF, se ha estado utilizando por siempre, donde fuerzas militares de los Estados Unidos pueden acudir a hacer algún tipo de estrategia o development de inteligencia militar y regresan. Pero nos vamos a remontar entonces al 1973. Para la década de los 70, en los Estados Unidos de Norteamérica, el Congreso, por entender que eso fue, entiendo que Nixon estuvo en los 70, si alguien más me puede ayudar, pero fue para 1973. Bendición, mami. Y un beso y bendiciones para todo el que se conecta. Y haciendo un paréntesis, yo quiero decirles a todo el mundo que yo estoy tranquila y que yo en su momento voy a hablar sobre quizás lo que a usted le preocupa, que está alegadamente pasando conmigo en la prensa. Yo no lo voy a hacer hoy. Pero todo tiene dos caras de la moneda. Y lo mejor que yo puedo hacer en este momento es mantener silencio. Pero créame, yo estoy muy tranquila. Y sé que hice lo correcto. Así que paz en el corazón para todo el mundo. Haciendo ese caveat, ese paréntesis, voy a continuar haciendo la explicación que estaba haciendo para la década de 1970. Pues les estaba pidiendo a ustedes que me dijeran quién era presidente de los Estados Unidos para 1973. Ok, pero gracias, Ibeli. No sé si era Nixon, pero sí fue para el 1973 que les voy a hablar. Estados Unidos estaba bien activo militarmente, a diferencia de muchos otros países de Occidente. Y la Casa Blanca decide tomar unas atribuciones en carácter militar fuera de su jurisdicción territorial. Así que el Congreso decidió aprobar una resolución. No fue que enmendó la Constitución. Aprobó una resolución que se llama la resolución de declaración de guerra. La resolución de declaración de guerra lo que establece, quizás de una forma más específica, son
los momentos históricos en donde se le permite al presidente de los Estados Unidos declarar la guerra. Y hay unas instancias en particular que me parece que son 4. Y dice esa resolución del 1973. Si las fuerzas militares de los Estados Unidos hacen una intervención militar fuera de nuestra jurisdicción territorial, el presidente de los Estados Unidos tiene 48 horas luego de haber desplegado las fuerzas militares para el ejercicio militar o la colaboración militar en cualquier parte del mundo que se haya hecho, tiene 48 horas para notificarle al Congreso de los Estados Unidos el uso de fuerzas militares. Y ese uso de fuerzas militares solamente puede extenderse hasta un máximo sin autorización congresional de 60 días. De 60 días. Si se viera que ya es un conflicto más de 60 días, entonces tendría que pasar una consulta por el Congreso para que el Congreso, entonces, de acuerdo a sus poderes plenarios estipulados en la sección 1 de la Constitución, declare la guerra, que fue lo último que hizo para 1942, cuando Estados Unidos le declaró la guerra a todos los que promovían el comunismo bajo la Segunda Guerra Mundial. Es la única vez que ha pasado en tiempo moderno, no ha pasado nuevamente. Por eso muchas personas, y estos Buenas Tardes Motorizados que yo los he titulado, el dilema de opinión entre el acto y el cargo. Hay personas que dicen, mira, es que el presidente no consultó al Congreso. Fue un acto de usurpación de poderes constitucionales. Pues yo tengo que decirles que no. Es una zona bien grisácea cuando nosotros nos remontamos entonces a la historia del tracto legislativo y político de los Estados Unidos, comenzando por las autorizaciones de uso de las fuerzas militares de 1798 bajo el presidente John Adams. Y luego nos tendríamos que remontar entonces a lo que se llama la resolución de la Declaración de Guerra del 1973, que es la que especifica si el gobierno de los Estados Unidos o las fuerzas militares y navales a nombre del gobierno de los Estados Unidos van a hacer una colaboración o van a hacer una intervención militar o algún tipo de ataque militar. A las 48 horas de haber ocurrido el despliegue, el presidente se lo notifica al Congreso para que el Congreso tome conocimiento. Pero esas acciones no pueden durar más de 60 días, porque si duran más de 60 días, entonces se entendería que es una declaración de guerra, donde los Estados Unidos sí estaría formando parte integral e identificando y justificando por qué tiene un opositor bélico a nivel militar y por qué entonces se merece el despliegue de todas las fuerzas militares. Así que en este momento, Estados Unidos, por lo que ha ocurrido, que ya las fuerzas militares de los Estados Unidos hicieron el ataque del bombardeo, salieron del territorio de Irán, no podríamos constitucionalmente hablando usted y yo que hay una declaración de guerra por parte de Estados Unidos a Irán. Sí hubo una colaboración para Israel. Sí se entiende que Estados Unidos firmemente quiere ser un aliado férreo de las fuerzas militares israelíes. Pero a nivel de derecho constitucional decir que Estados Unidos le ha declarado la guerra a Irán es incorrecto por lo que yo le acabo de explicar a usted. Que es que se dio el acto militar, se regresan. El presidente tenía 48 horas después del despliegue notificárselo al Congreso, que me parece que también el Congreso se enteró por el tuit del presidente. Pero esto desencadena automáticamente entonces en una guerra tuitera entre republicanos y demócratas que dicen que el presidente usurpó funciones congresionales porque no les consultó y republicanos que obviamente defienden las posturas del presidente. Todo el mundo sabe en las redes sociales de siempre que yo ni soy republicana ni soy demócrata. Yo veo puntos filosóficos del origen del Partido Republicano buenos y siempre he visto puntos filosóficos del origen del Partido Demócrata bueno, así que yo en esa parte yo siempre me he considerado independiente. Pero sí me gusta que ustedes tengan quizás gotas del saber, como las tengo yo, de cómo podríamos quizás analizar o elevar el tema de contenido de conversación sobre ese ataque militar que hizo Estados Unidos en Irán,
bajo unos bombardeos aéreos. Y si eso, constitucionalmente hablando, bajo nuestro Estado de Derecho, es haberle declarado la guerra a Irán. Y la respuesta es que no, que hoy hemos aprendido que el presidente, bajo lo que ha ocurrido de la autorización de uso de fuerzas militares desde el 1798 bajo la presidencia de John Adams, lo podía hacer. Y bajo la resolución de declaración de guerra del 1973, bastaba con que una vez se diera el acto militar, en 48 horas después él se lo notifica al Congreso y solamente puede estar 60 días. Más de 60 días no se puede, porque entonces tendría que pasar una petición formal de Casa Blanca al Pleno del Congreso para que Cámara y Senado aprueben una declaración de guerra a cualquier Estado soberano alrededor del mundo, y eso la última vez que ocurrió fue en el 1942 para la Segunda Guerra Mundial. Nunca más ha vuelto a ocurrir. Sí quería hablarles a ustedes, antes de terminar el video, que me están tocando la puerta Bombón y Lili, que están en la terraza, que el pacto de la autorización de uso de fuerzas militares existe en los Estados Unidos y se aplica, o mejor dicho, se aplica en carácter moderno desde 1991. Lo utilizó Bill Clinton para hacer unas estrategias de ataque a Irak. Lo utilizó en el año 2002, 2003 y en el 2007 la administración Bush, padre e hijo. Lo utilizó también Barack Obama cuando fue presidente. Y también lo utilizó Joe Biden. ¿Qué es lo que yo le quiero decir a ustedes? Que lo está utilizando ahora mismo Trump, esa autoridad. Que es que siempre van a haber congresistas que dicen: te estás extralimitando, Casa Blanca, porque nosotros somos los que tenemos el control para hacer la declaración de guerra, y tú te estás extralimitando dentro de los poderes de tú, siendo Chief of Staff, ¿verdad?, del ejército, o el Chief Commander, irte a declarar la guerra. La realidad es que no es una declaración de guerra. Entonces hay una zona grisácea de interpretación jurídica que nunca se va a clarificar, que con esto es que yo les quiero terminar a ustedes este video. Porque siempre el presidente va a ampararse en que tiene autoridad de obrar como Chief Commander, no solamente por su poder constitucional en el segundo artículo de la Constitución de Estados Unidos, sino también por la historia de tradición de uso de la autorización de uso de fuerzas militares que se aprobó originalmente bajo John Adams cuando era presidente en 1798. Y por el otro lado, usted siempre va a encontrar congresistas que, ya sea porque no son pro milicia o no les gustan los conflictos bélicos, o entienden que a nivel capitalista se deberían redirigir los recursos económicos quizás a beneficencia social y no a la milicia, te dirá que en efecto el presidente de los Estados Unidos se extralimitó. Pero sí, lo que te estoy explicando es que tanto demócratas como republicanos en la presidencia de los Estados Unidos en efecto han utilizado y han hecho ataques militares sin consultárselos al Congreso originalmente. Como ya les dije, que fue Clinton, Bush padre, Bush hijo, Barack Obama, Biden, Trump en su primera presidencia. Y ¡aló, Roxana! Y está ocurriendo ahora mismo también. Así que déjame saber en los comentarios de qué pueblo, ciudad o estado me estás viendo. Si te ha gustado el contenido y la explicación educativa de estos Buenas Tardes Motorizados, que los he titulado El dilema de opiniones entre el acto, que es el acto del bombardeo, y el cargo, si el presidente es el que obró bien o si los congresistas que se oponen al ataque que se hizo aéreo a Irán son los que están correctos. Mañana pueden esperar un Buenos Días Motorizados de mi parte. También espero que mañana empiecen a salir unos comunicados sobre todas las actividades de trabajo que realicé desde el miércoles pasado, miércoles, jueves, viernes y sábado, para que usted tenga que estuve todo en el área azul y área oeste de Puerto Rico hasta el día de ayer, para que usted se entere de todas las cosas que yo hice. Pero lo importante es que yo siempre voy a seguir haciendo mis videos y yo estoy muy clara en qué ocurrió, cómo ocurrió, porque yo estuve allí. Cualquier otra persona que quiera opinar que no estuvo allí, para mí es inconsecuente. Y usted tenga paz en su corazón, que pronto también usted sabrá de mí.
Así que un beso, un abrazo a todo el mundo, agua de coco. Sigamos aprendiendo y compartiendo información para amainar de que estamos ya en una guerra declarada, que no es así, que no es así. Así que se les quiere muchísimo y que Dios los bendiga. Hasta la próxima.